Buenos días, mi nombre es Fernando Suárez Carballo de la Universidad Loyola y vengo a presentar, junto con mis compañeros Santiago Mallorca de UNIR y Juan Ramartín de la Universidad Pontificia de Salamanca, la ponencia titulada Identidad visual, heráldica y fútbol, análisis de las marcas gráficas de los clubes de las 5 principales ligas europeas. Como indica el título, la investigación se estructura en 3 grandes ejes. Por una parte, la identidad visual como la especialidad gráfica del estudio de la identidad y, en concreto, en el análisis del diseño de marcas gráficas o identificadores, que, como por ejemplo indicaba Ollins, es un elemento especialmente sensible dentro de la identidad de un emisor. Por otra parte, nos situamos en el ámbito del fútbol, que, como se cita en el texto, es casi una religión hoy en día y que en los últimos 30 años se ha convertido en un auténtico fenómeno comunicativo y económico. Y finalmente, en el ámbito de la heráldica, como aquella ciencia especializada en el estudio de escudos y blasones, teniendo en cuenta que el escudo técnicamente es digamos, la superficie o el soporte, y el blasón es el contenido gráfico incluido en el primero. Bueno, concretamente, sobre el estudio de la heráldica, varios autores como Jagerskild mencionan la amplia presencia que tienen estos escudos o blasones en el ámbito del fútbol, y después nos centramos en un artículo de Modesto García en Brandemia que alude a 3 elementos que definirían concretamente a un escudo frente a otro tipo de marcas gráficas, como son aquellos contenedores circulares, ovalados o rectangulares, con la parte inferior en punta o curva, aquellas particiones o subdivisiones y, finalmente, algunos ornamentos externos como podrían ser escudos o coronas. Y, finalmente, para terminar con este resumen de la introducción, pues observamos que mientras son populares aquellos estudios en la literatura científica que versan sobre la comunicación y el marketing en el deporte, sí que son más infrecuentes aquellos que apuntan al diseño gráfico en el fútbol, que es concretamente el área en la que se detiene este estudio. Bueno, pues de aquí derivarían los objetivos y las hipótesis de la investigación. En cuanto a los objetivos, bueno, pues digamos que el reto principal consiste en realizar una fotografía del diseño de marcas gráficas de los clubes de élite europeos. Y bueno, este objetivo general se bifurca en 2 objetivos secundarios, que serían pues conocer aquellos atributos plásticos, icónicos y lingüísticos, ¿no?, de estos identificadores según la clasificación de Joly. Y, en segundo lugar, pues conocer cuál es la relación de estas marcas gráficas concretamente con la heráldica. Bueno, a partir de estos objetivos y desde una observación superficial de la muestra, pues nos detenemos en 4 predicciones que apuntan, en primer lugar, a que percibimos que sí existen algunos paralelismos en las marcas gráficas de los clubes de fútbol, entre los cuales pues observamos que se incluirían, pues, por ejemplo, los atributos tipográficos, el nivel de iconicidad de estos identificadores o la presencia de formas contenedoras, que a su vez entronca con la tercera hipótesis, que se refiere a la presencia o protagonismo de la heráldica en estas marcas gráficas. Y, finalmente, planteamos que sí que existen algunas similitudes en el signo icónico, es decir, en aquellos elementos o motivos que recogen estas marcas gráficas. En cuanto a la metodología, pues nos basamos en un análisis de contenido cuantitativo, que es una técnica muy popular en estudios de comunicación y también concretamente dentro de aquellas investigaciones relacionadas con el diseño gráfico y la identidad visual, con una serie de variables que se basan a su vez en la citada estructura de Joly, que distingue entre los signos icónico, plástico y lingüístico. Y, finalmente, sobre la muestra, pues seleccionamos aquellos clubes de élite europeos, aquellos que están en la primera división de las 5 principales ligas europeas según volumen de ingreso, que serían en este orden: la Premier, la Bundesliga, la Liga Española, la Serie A italiana y la Liga francesa. Bueno, centrándonos en los resultados, y en este caso en el primer bloque relacionado con el signo plástico, pues vemos que hay un protagonismo indiscutible del isólogo como
tipo de marca gráfica prioritario. Sería el caso del Bayern de Múnich, donde la parte textual e icónica pues, son indivisibles. Vemos en este caso otros ejemplos, como el del Genoa, que sería únicamente simbólica, y en el caso del Nottingham Forest, que plantea un imagotipo donde texto e imagen sí que serían separables. Es también interesante observar que no hay ningún logotipo dentro de la muestra. Siguiendo con el signo plástico, observamos algunas características que están relacionadas con la simplicidad del signo. En este caso, pues, por ejemplo, el predominio de elementos geométricos, de elementos planos y elementos abstractos, aunque sí que es cierto que observamos una notable presencia frente a otras áreas de elementos orgánicos, elementos que intentan representar profundidad y también elementos figurativos. Por ejemplo, vemos en esta parte inferior algunos ejemplos del elemento geométrico, el Stade de Reims, frente a elemento orgánico, como puede ser el Stuttgart alemán, y elementos planos y abstractos como Le Havre frente a una marca gráfica figurativa y con ciertos rasgos de profundidad como el club italiano de la Roma, ¿no? Siguiendo con el análisis del signo plástico, pues observamos la abundancia de formas contenedoras geométricas, como el caso de la Fiorentina, o irregulares, sería el caso del Everton, frente a marcas gráficas que no tienen contenedor, como el caso del Tottenham en este caso. El predominio de fórmulas cromáticas basadas en más de 3 colores, contando entre ellos el negro o el blanco, frente a solamente 2 o 3 colores, donde destacan el rojo, el azul y el amarillo, y finalmente digamos, el equilibrio entre proporciones cuadradas y verticales frente a aquellas horizontales que son más residuales. Observamos también la presencia muy importante de motivos heráldicos según la clasificación de Modesto García. En primer lugar, de contenedores, sería el caso de, por ejemplo, Osasuna, Barcelona y Arsenal. En primer lugar, un 42,7% que incluye subdivisiones, sería, por ejemplo, el caso de los Osasuna y el Barcelona. Y finalmente también, pero en menor medida, el uso de ornamentos externos, como coronas o banderas, que en este caso, en estos ejemplos, sería el caso de Osasuna. Bueno, en segundo lugar, sobre el signo icónico, observamos que más de la mitad de las marcas gráficas incorporan 3 o más elementos, que es un número que suele estar relacionado con la fisonomía de los blasones. Finalmente vemos sobre todo un amplio protagonismo de los elementos identitarios del club, la totalidad de la muestra analizada, y también de elementos culturales o históricos. Entre los ejemplos incluidos, el Lorient, con esos motivos presentes en la bandera de la ciudad, y el pez histórico, en el caso de la espada Visconti, que es un elemento fundacional del Monza, elemento deportivo en la Real Sociedad de Fútbol, la Torre Eiffel del Paris Saint-Germain, que sería un elemento geográfico, y en el caso del Borussia Dortmund alemán, que solamente incluye elementos relacionados con la propia identidad del club, los colores de la equipación. Bueno, y finalmente, para terminar con los resultados, en cuanto al signo lingüístico, vemos que la amplia mayoría incluye elementos tipográficos, sobre todo el nombre del club, y que estos rasgos tipográficos apuntan sobre todo a tipos de letra de palo seco, redondas, con grosor normal o bold, proporciones normales o condensadas, y una amplia presencia de tipos en caja alta. Vemos que tanto el Mónaco como el Getafe cumplen con este prototipo, no así el Newcastle United, que sí que incluye una serifa. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, pues vemos que se cumplen todas las predicciones. En primer lugar, observamos evidentes similitudes tipográficas y plásticas, por ejemplo, en el recurso de elementos abstractos y planos, de isologos como tipo de identificador prioritario, o de familias tipográficas de palo seco y caja alta. También en la amplia presencia de motivos heráldicos relacionados con la hipótesis tercera. Y finalmente, en relación con el signo icónico, también la apuesta fundamental por elementos relacionados con la identidad del club y culturales. Bueno, y finalmente queríamos mencionar algunas dudas o limitaciones. En primer lugar, esta investigación se detiene en las marcas gráficas actuales, pero nos gustaría conocer la historia y el porqué de la evolución de los identificadores. En segundo lugar, querríamos analizar
si existen marcas gráficas alternativas a las estudiadas aquí, por ejemplo, estudiando o consultando los manuales de uso. En tercer lugar, nos gustaría valorar el empleo de otras clasificaciones sobre tipología marcaria, como la de Chávez, ya que la utilizada aquí se antoja algo escasa. Y finalmente, la investigación menciona las diferencias del fútbol con otras áreas, pero de forma superficial. Así que nos gustaría someter otros campos a un análisis de contenido con el mismo rigor para posteriormente comparar estos campos con el mundo del fútbol.